Estimados participantes, sean bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos sobre la selección de la unidad de análisis, población y muestra. Mucho ánimo y sigamos adelante. En el video anterior hablamos sobre las muestras y los procedimientos de muestreo probabilísticos. En esta parte nos vamos a dedicar a trabajar sobre lo que son las muestras no probabilísticas o dirigidas y sus formas o procedimientos de muestreo. Las muestras no probabilísticas son también llamadas muestras dirigidas y suponen un procedimiento de selección informal. En realidad se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. Seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos cuantitativos, donde la generalización o extrapolación de resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas pues implican algunas desventajas. La primera es que, al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar. Es decir, no podemos calcular con qué nivel de confianza hacemos la estimación. Esto es un grave inconveniente si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí misma, mas no a la población. Es decir, los datos no pueden generalizarse a esta. En las muestras de este tipo, la elección de los casos no dependen de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, como en el caso de las muestras probabilísticas, ¿lo recuerdan? Sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos. La única ventaja de una muestra no probabilística, claro, hablando desde una visión cuantitativa, es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características específicas. Eso sale, por supuesto, del planteamiento del problema. Entonces, a diferencia del enfoque cuantitativo, cuando hablamos del enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos, es decir, personas, contextos o situaciones que interesan realmente al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y análisis de los datos. Entonces, vemos que para el caso del enfoque cuantitativo nos orientamos un poco más hacia lo que es el trabajo con muestras probabilísticas. Entre tanto, las muestras no probabilísticas son preferiblemente utilizadas para los muestreos de corte cualitativo. Claro, no son mutuamente excluyentes, ¿bien? Cuidado con eso. En el caso de las muestras no probabilísticas o dirigidas, el muestreo probabilístico o no probabilístico lo realizamos a través de 4 procedimientos. A través de un muestreo por conveniencia o de conveniencia, muestreo por cuotas, muestreo intencional o muestreo por redes. El muestreo de conveniencia consiste en escoger sus unidades no en forma fortuita, sino completamente arbitraria. El muestreo por cuotas se basa en la elección de elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes. En el muestreo intencional, los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. Y el muestreo por redes se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Veamos más adelante
cada uno de estas formas de muestreo con un poquito más de detalle. Primero, el muestreo de conveniencia. Consiste en escoger sus unidades no en forma fortuita, sino completamente arbitraria, designando a cada unidad según características que para el investigador resulten de relevancia. En otras palabras, podríamos decir que se trabaja con las unidades de análisis que se tiene a mano. Por ejemplo, acá vemos en la ilustración el investigador tiene a su alrededor una serie de población, de sujetos de población. Entonces, ¿cómo selecciona ella la muestra? Simplemente toma a esos sujetos que están mucho más cercanos, que están más a la mano, que son esa población más accesible desde todo punto de vista. Sobre todo privan mucho lo que es la parte de la capacidad de recursos con los que cuenta. Sigamos. El segundo muestreo es el muestreo por cuotas. Se basa en la elección de elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las proporciones en que se encuentran en la población. Es decir, se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad que tiene aquel. A través del muestreo por cuotas, el investigador se asegura de que la muestra sea equitativa y proporcional de acuerdo con las características, cualidades o rasgos de la población a estudiar. Entonces, vemos acá en la ilustración, la población ha sido dividida en 3 estratos y de allí se va a seleccionar el número de individuos que aseguren que la muestra sea equitativa y proporcional. Vamos a verlo a través de un ejemplo en la siguiente diapositiva. Veamos esta aplicación del muestreo por cuotas con este ejemplo. Nos dice así: se debe realizar una investigación acerca de personas con algún problema de salud en una empresa que posee 1000 empleados, esto es, la población, por lo que el investigador decide separar a las personas en estratos según su rango de edad de la siguiente manera. Entonces observamos por acá 3 estratos de población. El primer estrato de los trabajadores entre 18 y 29 años. Allí el investigador encontró que habían 600 personas. El segundo estrato entre 30 y 59 años, el investigador encontró que habían 300 personas. Y el tercer estrato, personas de más de 60 años de edad, encontró que habían solo 100 personas. Calculó sus respectivos porcentajes y se encontró con que el primer estrato tiene se corresponde con un 60% de la población, el segundo estrato con un 30% y el tercer estrato con un 10%. Ahora bien, con los estratos ya segmentados, el investigador debe conformar una muestra que sea proporcional al total de la población, por lo que selecciona una muestra estadística de 100 personas para realizar su investigación. Ahora, dentro de esas 100 personas, que va a ser el tamaño de la muestra, guardando las proporciones de la población, el tamaño de su muestra va a ser para el primer estrato 60 personas, porque se corresponde con el 60% del estrato 1. El segundo estrato va a estar conformado por una muestra de 30 personas y el tercer estrato por una muestra de 10 personas. Asimismo, define su criterio de selección a conveniencia, pues elige para la muestra aquellos empleados que más confianza y relación tienen con él. De esta manera quedaría conformado el muestreo por cuotas de 100 personas, de manera proporcional a la población.
A partir de esta muestra, el investigador podrá entonces realizar su investigación sobre los problemas de la salud o de salud en los empleados de esta empresa. Bien, entonces acá vemos que el muestreo por cuotas es similar al muestreo probabilístico estratificado, solo que no guarda aleatoriedad con respecto a aquel. Sigamos avanzando. La tercera forma de muestreo es el muestreo intencional, también conocido como muestreo por juicio o intencional simplemente. Mediante esta técnica, los sujetos se eligen para conformar un grupo específico de personas que resultan más adecuadas para el análisis que otras. Por ejemplo, si se desea realizar una investigación sobre el comportamiento de los padres con sus hijos. Por lo tanto, el investigador selecciona como muestra a personas que tengan hijos, ya que las considera aptas de conocimiento para formar parte de la investigación. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Para la obtención de una muestra mediante este método, se puede acudir a criterios específicos de los investigadores o bien requerir las opiniones de expertos en la materia. Por eso se conoce como muestreo por juicio. Finalmente, nos encontramos con el muestreo por redes. También se llama muestreo de bola de nieve. Es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. En este tipo de muestreo, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes para una prueba o estudio. Aquí, los investigadores usan su propio juicio para elegir a los participantes, a diferencia del muestreo aleatorio simple, donde las probabilidades de que cualquier miembro se elija son las mismas. El muestreo de bola de nieve consiste en dos pasos. Primero, identificar sujetos potenciales en la población. A menudo, solo uno o dos sujetos pueden ser encontrados inicialmente. Pedir a esos sujetos que recluten a otras personas. Sería el segundo paso. Los participantes deben ser conscientes de que no tienen que proporcionar ningún otro nombre. En otras palabras, el muestreo o el método de muestreo de bola de nieve se basa en referencias de sujetos iniciales para generar sujetos adicionales. De allí su nombre, bola de nieve o por redes. Estos pasos se repiten hasta que se encuentre el tamaño de muestra necesario. Éticamente no se debe pedir a los participantes del estudio que identifiquen a otros participantes potenciales. Más bien, se les debe pedir que alienten a otros a que participen. Bien, y de esta manera entonces hemos recorrido nuestro aprendizaje sobre las muestras y los métodos de muestreo no probabilístico. Nos vemos en un próximo video.